estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Y una de las cosas que estamos viendo es la manera en que uno puede dar gracias a Dios, o la acción de gracias en la forma en que se puede manifestar. Se lleva a cabo primero a través del trabajo, la labor que uno hace para Dios. Se lleva a cabo también a través del amor que uno le tiene a Dios y a sus semejantes y a la iglesia. Y en esta parte que vimos la vez pasada se lleva a cabo a través de la santificación. La importancia de la santificación, y es una forma en cómo uno puede agradecer a Dios. Ahora, en las próximas 4 lecciones, iniciando el día de hoy, vamos a ver un poco acerca de lo que es la santificación, específicamente en el matrimonio. Y una de las razones por las cuales lo queremos ver, hermanos, es un tema un poquito fuerte. Estamos puros adultos y la mayoría de los jóvenes ya son mayores de 16, 18 años, así que es bueno que lo escuchen. Estaremos mirando esta parte de lo que es la santificación y específicamente en el matrimonio. Y la hemos separado en varias secciones. En el escrito son como 9 clases, solamente voy a dar clase aquí localmente. Y hablamos un poquito acerca de cómo es que uno puede preservar su matrimonio en santidad y honor. Y si vemos en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, y nos damos cuenta ahí, leyendo desde el versículo 1 y el versículo 2, miraremos el aspecto de esta parte de lo que es la santidad o la santificación en el matrimonio. Vamos a leerlo juntos y así de esa manera estamos todos en lo que estamos mirando. Leeré el versículo 1, 2 y 3. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es este concepto de las instrucciones.
Esto no es un pensamiento de Pablo, esto no es algo que Pablo está dando por parte de él, esto viene en forma directa del Señor. ¿Y qué es una instrucción? Yo creo que entendemos todos lo que es una instrucción, es la manera en que debemos hacer las cosas correspondientes a Dios. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, que lo que Pablo está dándonos el día de hoy y que nos ha dado anteriormente, no es algo de él, sino es algo que viene directamente del Señor Jesús. Y esta instrucción, dice ahí también, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo que vimos en la última lección es que tú tienes una voluntad, yo tengo una voluntad. Cuando alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, estamos haciendo una acción de gracias. Una acción de gracias no puede suceder a menos que alineemos nuestra voluntad con su voluntad. Así que las instrucciones que da Pablo no son de él, son del Señor Jesús, que estas instrucciones contienen lo que es la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios tiene como fin, como objetivo esta acción de gracias que es la santificación. Y hace 2 clases veíamos que la santificación es ¿qué? Es apartar a alguien para el uso exclusivo de Dios. Y aquí dice, para vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la primera palabra que vamos a estar mirando el día de hoy. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Son 2 palabras que vamos a ver también el día de hoy. Y dice ahí, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es, aquí hay 2 tipos de personas, hay 2 tipos de seres humanos. Se encuentra el ser humano que conoce a Dios, que debe saber cómo tener este concepto, y el otro ser humano que no conoce a Dios, una persona que no conoce a Dios. Y aquí Pablo, la manera en que les llama a ellos son gentiles. Aunque todos somos gentiles, se puede ser gentil en el aspecto de no venir de la descendencia de Abraham, o se puede ser gentil en el aspecto del comportamiento que uno tiene como los demás. En este caso, se enfoca totalmente en la santificación y el enfoque tiene que ver con el matrimonio. Ahora, la santificación tiene varios contextos y el ser humano está compuesto de 3 áreas. La primera es la parte espiritual, la cual no se puede palpar, la cual no se puede tocar, la cual maneja la segunda parte, que es el cuerpo físico. El cuerpo físico se puede tocar, se puede palpar, está hecho de carne y de sangre. Y la tercera parte es lo que unifica a los dos, y lo que unifica a los dos es lo que se conoce como el alma. El alma une el cuerpo físico con el espíritu y hace de los dos una ventana, una puerta que va hacia adentro, hacia el mundo espiritual, y que va hacia afuera, hacia el mundo físico. ¿Cómo puede uno guardar todo en santidad? ¿Y por qué Pablo se enfoca en la parte del matrimonio? ¿Por qué es importante que el matrimonio se guarde en santidad? Bueno, lo que vemos es que una serie de seres humanos no conocen a Dios y por lo tanto la manera en que ellos guardan su matrimonio no es en santidad ni tampoco es en honor. ¿Por qué? Porque ellos no lo guardan de esa manera. La palabra santidad tiene que ver con santificación, con el uso exclusivo para alguien. Y la palabra honor simplemente significa el valor que uno le da al matrimonio, a ello. Esto es, como dice ahí mismo el apóstol Pablo, que no la fornicación, que es el acto íntimo, físico, con alguien que no es tu matrimonio, ¿verdad? Específicamente cuando uno es soltero, indica que uno se aparte de fornicación. Ahora, ¿cómo puede ser esto? La manera en que esto se lleva a cabo es que cada uno sepa tener su propia esposa. Esto es, si una persona, vamos a ver, pónganos un separador ahí, primera carta de Corintios, en el capítulo 7, también se habla de este contexto, en el versículo 1 y 2, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa, dice ahí, de las fornicaciones. Y aquí es la parte en que vemos otra vez esta palabra, la palabra fornicación. Y la palabra fornicación viene del griego porneia, ¿ok? Pero a causa de las
fornicaciones o porneía, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto es, la solución a las fornicaciones es el matrimonio. El matrimonio es la solución a las fornicaciones, a la relación íntima, física, cuando uno es soltero. La solución es el matrimonio. ¿Debo de casarme solamente por la fornicación? No. La fornicación no es la razón por la cual te casas, pero sí es la solución para que no tengas más fornicación. Pero ¿qué sucede si una persona está soltera y tiene esa necesidad de fornicar, porque es algo que Dios diseñó en el cuerpo humano, y se casa y aún después de casarse sigue teniendo lujuria en cuanto a el acto íntimo sexual? Y entonces lo que está hablando el apóstol Pablo, dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y si nos adelantamos un poquito, hermanos, dice ahí en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, porque Pablo no estaba con una mujer, no estaba en matrimonio, no estaba casado con una mujer. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Esto es, ¿puede el hombre y la mujer estar sin tener intimidad sexual? La realidad es que se puede si se tiene don de continencia, pero si no se tiene don de continencia simplemente no se puede, no se puede. Y entonces sigue diciendo ahí, dice, pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, y aquí especifica el apóstol Pablo quiénes realmente pueden tomar a un cónyuge. Dice, digo pues a las solteras y a las viudas. Fíjese cómo no dice, digo pues a las divorciadas, no dice eso, dice solteras y viudas. Especifica las únicas personas que realmente pueden contraer matrimonio. Y dice ahí, digo pues a las solteras y a las viudas, dice que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, dicen cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Esto es, que cuando una persona no tiene don de continencia para estar con otra persona en la forma íntima sexual, esa persona ve Pablo como la solución, contraer matrimonio. Pero para que esa persona se pueda casar, esa persona tiene que ser una, o soltero, nunca debe haber sido casada, dos, o viuda. Esto es, su cónyuge murió. Porque la única persona que realmente puede separar el matrimonio, el único ser es Dios. ¿Y cómo lo separa? A través de la muerte de uno de los dos. Porque la mujer está ligada por la ley al marido mientras él vive. Romanos 7, 1 y 2. Entonces, pero a causa de las fornicaciones, dice Pablo, esto hablamos a los jóvenes, a los varones y a las doncellas que no están casadas, que son solteros, o a los hermanos que son viudos o viudas. Entonces, ¿qué? La manera es que si no tienes don de continencia, deberías contraer matrimonio. Esa es la solución, ¿ok? Porque es mejor casarse, lo dice Pablo, que estarse ¿qué? Que estarse quemando. Ahora, si regresamos a la parte de Tesalonicenses, veamos cuál es el aspecto que tiene el apóstol Pablo aquí. Regresamos a la carta de Tesalonicenses, nos pusieron un separador, capítulo 4, y dice así, versículo 2. Son instrucciones de Jesús. 3. Es la voluntad de Dios la fornicación, que nos apartemos de fornicación. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces esto es algo de conocimiento. Esto es algo en lo cual uno te enseña o le enseña a alguien por medio de la palabra de Dios la manera en que una persona debe de estar casada. No solamente se trata de estar casada, sino que se trata de cómo se preserva en santidad y honor el mismo matrimonio que es Dios. Esto es, la relación ilícita sexual, el coito, hermanos, es algo que Dios diseñó. Es una bendición solamente dentro del matrimonio. Cuando el sexo o la relación ilícita o el coito o la intimidad física, como le llamaré de aquí en adelante por la palabra que se oye muy, muy fuerte tal vez, la intimidad física, cuando se hace fuera del matrimonio y están solteros, es fornicación. Okay, entonces, ¿cuál es la solución?
Digo pues a los, por causa de las fornicaciones, que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. Hay dos aspectos de quemarse. El contexto es primero, que una persona cuando no tiene intimidad física, una persona tiende a su cuerpo estarse quemando. Esa es la forma en que lo elabora y lo desarrolla Pablo, que es muy correcta. Hablo a todos aquellos que estamos casados. Cuando uno pasa muchísimo tiempo sin tener intimidad física, siente en el cuerpo como que se está quemando. Pero hay otro contexto aparte de quemarse, no solamente el aspecto de estar sin tener intimidad física, sino lo que ocurre si uno no tiene intimidad física. ¿Por qué Pablo indica que se debe cumplir el aspecto conyugal? Porque si no se cumple, ¿qué sucede? Las personas van a sentir que se están quemando. Porque el hombre y la mujer están diseñados para tener intimidad física. Y como la intimidad física es solamente una bendición que entra en el matrimonio y no fuera de ello, fíjate qué interesante, el acto dentro del matrimonio es bendición, el acto fuera del matrimonio es maldición. Es interesante, es el mismo acto. Por eso nosotros, como cristianos, deberíamos siempre de apoyar el matrimonio, no las uniones libres. El matrimonio es lo que Dios bendice, porque dentro del matrimonio la intimidad realmente es una bendición. Ahora, para la gente que conoce, que sepa, es los que tenemos conocimiento de Dios. Para la gente que no conoce, no va a tener en honor, en valor, el matrimonio. Por eso dice Hebreos 13:4, habla acerca del matrimonio, ¿verdad? Que tengamos el matrimonio, dice, en honor, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no, porque la cama sin mancilla, sin mancha, o sea, que en una forma espiritual, si lo viéramos físicamente, una cama, cuando se acuestan dos a tener intimidad que no están cansados, manchan la cama. Cuando se acuesta una persona que está casada con una que no está casada, manchan la cama. Cuando se acuesta una persona que está casada con otra que está casada, manchan la cama. Por eso el Espíritu Santo dice, a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar ¿quién? Los va a juzgar Dios. Entonces, el contexto es ese, pero la santidad del matrimonio no solamente se encuentra en ello, sino se encuentra en el aspecto de apartar para el uso exclusivo el espíritu del hombre, el cuerpo físico del hombre y el alma del hombre. Se encuentra realmente en ese aspecto físico. Por eso, si nos adelantamos en el capítulo 5, ahí en Tesalonicenses, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué? Por completo. Y todo vuestro ser, léelo, espíritu, alma y qué, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Por lo tanto, el matrimonio, para tenerlo en santidad y honor, se inicia en la santificación de uno mismo. Y la santificación de uno mismo se encuentra en la parte espiritual, en la parte física y en la parte del alma que une las dos. Por lo tanto, nuestro ser, debe estar protegido en santificación. Si no está protegido en santificación, entonces estaríamos también nosotros cometiendo un pecado delante de Dios. Ahora, si fornicación es porneía, esto es tener intimidad sexual fuera del matrimonio, la misma raíz sale de la palabra pornei. Y pornei, si ustedes han escuchado alguna vez la palabra pornografía, es grafía, ¿verdad? Escrito de porneia, de fornicación. Esto ¿es correcto mirar pornografía? La respuesta es fácil, es incorrecto. Pero la manera en que la pornografía o la excitación de la parte espiritual del ser humano se ha desarrollado en las últimas décadas es increíble. Entonces, ¿cómo le hacemos para salvaguardar y santidad en nuestro cuerpo y luego en nuestro matrimonio? Fíjate que es algo muy interesante porque la palabra fornicación viene del hebreo saná. Y en saná, por ejemplo, en el concepto de saná, los judíos sabían o entendían que fornicación, esto es tener una relación íntima corporal fuera del matrimonio, era fornicación. Y entonces, si una doncella o una mujer
cometía eso, la tenían que matar. La tenían que tomar, la tenían que sacar y la tenían que matar fuera de la aldea. Así borrarías, dice la Escritura, ¿verdad?, la maldad de Israel. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué sucede? Entonces, pero también ellos veían saná y lo traducían como prostitución. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían es, cuando una persona joven, cuando una doncella y cuando un muchacho tienen intimidad física, es como si estuvieran prostituyendo. La única diferencia es que no se pagan. Lo que se paga es la parte de la satisfacción, de la pasión. Así lo veían ellos. Ahora, la palabra saber es, ¿sabes tú? Porque cuando dice ahí, Pablo dice que cada uno de nosotros sepa. ¿Qué significa saber? Vamos a ver primero la parte de la santidad espiritual. La parte de la santidad espiritual se encuentra en varias secciones, ¿ok? La primera parte en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy es la parte en cómo uno percibe o recibe la contaminación externa hacia tu espíritu. La parte espiritual también se puede contaminar, ¿ok? La parte física se puede contaminar, pero la parte que vamos a ver, la más importante es la parte espiritual, la cual se puede contaminar. Mira, cuando el Señor Jesús habló de esto en Mateo, pónganos un separador aquí, regresamos ahorita, en Mateo capítulo 5, versículo 27, el Señor Jesús habla de cómo mantenemos nosotros nuestra vida espiritual en santidad. Esto es para que yo pueda tener mi matrimonio en santidad y honor. No puedo llegar a ese punto hasta que yo mismo como persona guarde mi espíritu en santidad, guarde mi cuerpo en santidad y guarde mi alma en santidad. Por eso Pablo dice, para que todo vuestro ser se sea santificado. O sea, ¿cómo yo puedo preservar mi espíritu en santidad? 5:27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. La diferencia entre fornicación y adulterio es esta. Fornicación es dos personas que están solteras, tienen intimidad física, es fornicación. Adulterio es dos personas que están casadas, tienen intimidad física, eso es adulterio. Ahora, si es una persona soltera y una persona casada y tiene intimidad física, esta comete adulterio y esta comete fornicación. ¿Ok? En este caso es lo mismo. Pero Jesús va más allá. No va en el aspecto solamente del cuerpo físico. Cometer adulterio en el cuerpo físico indicaría que una persona se acuesta con otra físicamente. Y Jesús va más allá porque Jesús sabe y nos enseña que la raíz del problema del porneía es que es la parte espiritual. Si tú cuidas tu parte espiritual, la parte física va a ser cuidada. Pero si no cuidas tu parte espiritual, la parte física va a ser derrochada. Entonces, muchos matrimonios, ¿verdad?, que no cuidan su parte espiritual, no cuidan su parte física. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Su matrimonio no se mantiene en santidad y honor. Específicamente hablando de la parte de la intimidad física. Entonces aquí dice Jesús, dice versículo 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que Jesús va más allá. Esto es, uno puede adulterar en la parte física, pero según Jesús, uno puede adulterar también en la parte espiritual. Y a eso se refería Jesús en Mateo 9 y en Marcos 9 cuando habla acerca de esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie es ocasión de caer, ¿cuáles son las instrucciones de Jesús, hermanos? Córtalo, porque es mejor entrar tuerto, ¿verdad?, manco al cielo, que todo el cuerpo se vaya al infierno. ¿Ok? Entonces es el contexto que utiliza Jesús. Por lo tanto, regresamos a la pregunta, ¿cómo puede uno preservar la parte de la santidad dentro de la parte visual? Esto es, todos nosotros, hermanos, cuando lees cualquier libro de neurociencia, que es el estudio realmente de acá del cerebro, en la Biblia, corazón y cerebro, hermanos, o corazón y mente es lo mismo. El judío sabía que el corazón y la mente era lo mismo. Nosotros, hablamos el miércoles de esto, cuando nos adelantamos en la ciencia, pues ya separamos y decimos, bueno, el cerebro está arriba y el corazón está abajo. ¿Okay? Pero realmente si yo te digo, ¿de dónde pensamos? Pensamos acá arriba.
ellos decían, bueno, el corazón es esto y es esto, es lo mismo. Ellos no lo veían como distinto. Es más, si tú ves, por ejemplo, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 15, dice ahí en el versículo, Mateo capítulo 15, dice en el versículo 18 y 19. O sea, percibir cómo ponemos nuestro espíritu en santidad y cómo esto afecta el aspecto del matrimonio. Mateo capítulo 15 dice ahí en el versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, Jesús dijo que el que codicia en su corazón, ya adulteró en su corazón. Y no estamos hablando de la bomba que bombea sangre, sino de la parte interna. Entonces, ¿cómo es que un corazón o la parte espiritual, el espíritu del hombre, cómo es que el corazón se contamina? Si la santidad es el uso exclusivo, indica que no solamente mi cuerpo físico tiene que estar en santidad, sino que también mi espíritu tiene que estar en santidad. Para que yo pueda tener en santidad y honor mi matrimonio. No solamente se trata del cuerpo, sino también del espíritu. Esto es, no solamente se trata de que yo no me acueste con una mujer que no es mi esposa porque cometería adulterio, sino se trata de que en la parte espiritual no codicie en el corazón para que no cometa adulterio, aunque nunca la toque a la persona. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Entonces estamos hablando de la forma de percibir, esa es la primera parte que es importante. Entonces aquí dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, ¿dónde está el mal pensamiento? El mal pensamiento está adentro. Si lo quieres ver arriba está bien, si lo quieres abajo está bien. La neurociencia, que es la ciencia que está tan avanzada, ya empieza a ver los detalles del corazón, de la mente y cómo funciona esto. ¿Okay? Y uno de los estudios más grandes, hermanos, que tratan de hacer es, ¿qué es lo que sucede cuando una persona pasa de entrar al acceso de algo a ser adicto a aquello? ¿Cómo pasa una persona de algo a la adicción? Y muchos de ellos la basan en el concepto de lo que es la dopamina. Pero son 4 pasos muy sencillos, hermanos, ¿ok? Te los voy a dar, ¿ok? Número 1, acceso del interior. Y por eso estamos hablando de la vista. Porque la vista, hermanos, es a través de los ojos en que uno accede o que el mundo externo accede a la parte interna. ¿Ok? El acceso al interior, la vista. Esto es, primero lo ves y te chocas. Pero si lo sigues viendo, tu acceso pasa de ser un acceso a un hábito. ¿Y qué es un hábito? Lo haces y eres insensible. Lo haces y eres insensible. ¿Qué significa insensible? Lo ves normal. Es un hábito. No está mal. Lo ves normal. Después de ahí pasa de un hábito a una adicción. Entonces, en la neurociencia, más lo que hacen es que determinan que el cerebro recibe lo que se le llama la dopamina. Y hay muchas minas, y esto lo voy a hablar en las próximas clases, que personalmente me voy a enfocar en la dopamina el día de hoy. Y lo que hace la dopamina, hermanos, es como, para que me entiendas, como un choque eléctrico que le da satisfacción al cerebro y que hace que el cuerpo se sienta muy bien. ¿Ok? Cuando tú comes azúcar, tu cerebro se siente muy, muy bien. ¿Ok? Es lo que hace la dopamina. Pero es interesante, hermanos, porque cuando se hace el estudio acerca de la porneía o la pornografía. Y se dice lo siguiente, que la dopamina funciona cuando una persona alimenta su visión. Y voy a estar usando mucho esta palabra alimentar. La alimentación visual de lo prohibido causa dopamina. Esto es, que cuando ves a una persona que te excita, causa dopamina. ¿Y qué sucede? Si lo sigues viendo, pues pasa de ser no solamente una dopamina, sino un hábito de dopamina, porque te sientes bien, porque te sientes bien, porque te sientes... Pero esto lo que hace es que hace insensible tu espíritu. O sea, tu espíritu llega a un momento que entra en shock y ya no se da cuenta y piensa que lo que estás haciendo no está mal.
está bien. Y pasa del hábito a la adicción. Hay muchísima gente que está adicta a la alimentación visual de la dopamina o pornografía, para que me entiendan. Si se le hace eso, mejor. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Ahora, en la próxima lección veremos la parte del hombre y la mujer, cómo somos distintos. Pero esto también hace una adicción. Y cuando hace una adicción más, quiere decir que ya no tienes control. Ahora eso te controla a ti. Y eso pasa de ser sin control o de adicción a la inmundicia. Eres hijo de maldición. O sea, ¿podré yo estarme reuniendo todos los domingos y ser un hijo de maldición? Totalmente. Totalmente. O sea, tienes tú que entender que la relación con Dios no acaba cuando sales del recinto, sino que continúa cuando sales del recinto. ¿Ok? Pero ¿cómo esto afecta a tu matrimonio? Afecta muchísimo tu matrimonio. Dices, es que yo no he estado con nadie físicamente, con alguien más, nunca he adulterado, pero ¿has adulterado en tu corazón? Entonces, ¿cómo afecta esto tu matrimonio? Mira, velo cómo lo dice la Escritura vamos a ver 3 versículos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice así. Creo que está mal la cita, déjame ver. Es la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Sí, está mal la cita. La segunda de Pedro 2, 14. Muy bien. Fíjate cómo dice así. Fíjate cómo dice así. Leeré del versículo 12. Esto es, ¿por qué alimentar la parte visual afecta? Afecta no solamente porque te da una dopamina, sino porque contamina tu matrimonio. Y por eso Pablo se enfoca a eso. La gente que no conoce a Dios tiene a su matrimonio en concupiscencia, en pasión de concupiscencia. Pero es la gente que no conoce a Dios. Ahora, la gente que dice conocer a Dios, tenemos que tener a nuestra esposa, sepa cómo tener a su esposa en santidad, ¿qué? Y honor. Y eso inicia no en la parte física, sino en la parte espiritual. Y la parte espiritual, ¿cómo se alimenta? En la parte visual. Así que lo que yo veo, debo de proteger. Porque si lo que yo veo me está contaminando, ¿cómo estará tu matrimonio? O tal vez es ya un hábito para ti que ya eres insensible al respecto. Ya ni siquiera te das, ¿qué? Te das cuenta. Dice ahí, segunda de Pedro 2, lees el versículo 12, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Qué es un animal irracional? Es alguien que no razona. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Nosotros, a diferencia de los animales, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros no solamente razonamos, sino que sabemos lo que está bien y está mal. Dice, para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esto es, alguien que se alimenta todos los días visualmente de porneía, de pornografía, es alguien que se deleita y que actúa como un animal irracional. ¿Por qué? Porque el animal irracional no sabe, pero el ser humano sabe. Ahora, ¿puede una persona alimentarse visualmente para tener dopamina en el cerebro y llegar a una adicción? Que esté casada, sí. Aunque esté casada y pueda satisfacer su pasión en su mujer, lo cual es una bendición, puede hacerlo y de esta manera actúa como un animal irracional. ¿Todos están aquí, hermanos? ¿Están todos, hermanos? Sigamos leyendo lo que dice ahí. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen, con vosotros se recrean ¿en qué? En sus errores. Por eso hay veces cuando una persona hace una broma, o cuando una persona dice algo impropio, o cuando una persona es vulgar, es que ya lo ve normal. Ellos son insensibles, pero ellos ya lo ven normal. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de qué, hermanos? ¿De qué, hermanos? Y no se sacian de pecar.
Por eso es tan importante la protección al acceso. ¿Por qué? Porque esa es parte de la santificación. Lo que tú ves te afecta. Estés casado o estés soltero, te afecta. No pienses que ya te casaste y se te quita. No. La dopamina es casado o no casado. Es tan importante este aspecto. Por eso es importante lo que dice Pablo, que cada uno tenga que tener su propia mujer y cada una tenga que tener su propio marido, ¿verdad? Y que cumplan el deber conyugal. Porque si no lo cumplen, está quemándose la persona. Y una forma de satisfacer esa pasión es a través de la dopamina. ¿Es incorrecto ver pornografía? Totalmente. ¿Es incorrecto autoestimularse viendo pornografía? Totalmente. Yo creo que estaría de más decirlo. Lo hace la gente soltera y tristemente lo podría llegar a hacer la gente casada. Por eso Pablo elimina esa parte. Cada uno sepa cumplir su deber, ¿qué? Conyugal. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nos mantengamos en santidad, ¿qué? Y honor. No en pasión de los gentiles. Fíjate, si pudiéramos todavía detallar un poquito más esto, hermanos, y lo tuve que poner aquí, hermanos, porque es importante esta parte, tuve que hacer la traducción de cada palabra para que se entienda, dice, lo voy a traducir por palabra, dice, saber cada uno de sí mismo el vaso en control en santidad y honor. Fíjate que ahí, hermanos, en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, la manera en que se traduce es de esta manera. Dice así, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pero aquí dice, saber cada uno de sí mismo el vaso en control. Fíjate qué interesante, hermanos, que esta palabra se traduzca aquí como el vaso en control. Literalmente vaso. Esto es, el cuerpo físico tiene que estar en total dominio propio del ser humano, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? Si tú no puedes dominar tu cuerpo físico te va a dominar. Por eso cada uno de sí mismo el vaso en control en santidad y honor. Fíjate, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en la pasión de lujuria, o aquí dice no en la pasión de concupiscencia. Esto es, porque esas personas que tienen a su cónyuge en pasión de concupiscencia o en lujuria son gente que no conocen a Dios. Se entiende que una persona que no conozca a Dios vea cosas impuras. Lo ilógico es que los que nos conozcamos a Dios lo veamos. Y el problema que tenemos el día de hoy, hermanos, es que cuántas escenas llenas de dopamina no existen el día de hoy, hermanos. Por eso, la primera parte de ataque y de defensa para la alimentación visual, hermanos, somos nosotros mismos. Y Jesús lo dice, porque si uno mira y codicia, ya adulteró. Fíjate qué interesante es el aspecto de la visión, hermanos. La vista es tan importante cuidarla, protegerla, porque por ahí entra, hermanos, hacia tu parte espiritual, lo que podría contaminar el cuerpo. Si el contexto es controlar el vaso, el cuerpo y todos sus miembros, ¿cuál es el miembro que más debemos controlar en este aspecto, hermanos? Los ojos. Diría una persona, bendito los ciegos que no ven. Bueno, si los ojos es lo que más tenemos que controlar, es porque ahí comienza la santificación del matrimonio. Por lo cual el control que se tiene del vaso es la forma en que santificamos a Dios y la forma en que santificamos nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio. Ahí, yo sé que tal vez estoy incomodando a mucha gente, pues tengo que hablar de la forma más directa y la forma más sencilla posible para que me entiendas, ¿ok? Si tú ves pornografía, estás expuesto al infierno eterno. Si tú lo ves normal, ya es un hábito, ten mucho cuidado, soltero o casado. Porque la manera en que tienes que cuidar tu espíritu es de esa manera. Si tú alimentas visualmente, el ejemplo que daré es, primero es la parte visual, y luego es la parte mental, y luego es la parte física. Fíjate, hoy nos enfocamos en la parte visual. No puedes tú no tener control
o dominio propio de tus ojos, porque tus ojos te pueden mandar al fuego eterno. Fíjate cómo lo dice Judas. Judas lo explica de esta manera. Judas, en el versículo 12, Judas versículo 12 lo explica de esta manera. Judas verso 12. Fíjate cómo lo explica Judas de esa manera. Dice ahí: por eso, hermanos, nosotros no podemos ser vulgares, hacer cosas de doble sentido, ¿verdad? O estar viendo algo que es impropio. Porque la primera defensa, hermanos, son los ojos. O sea, la primera defensa que tienes, hermanos. Que si ves algo mal, pues tienes que voltear la vista. Porque si no la volteas, hermanos, le das de alimentar a tu visión, a tu espíritu, y empleas una gran fuerza de dopamina. Y estamos viviendo en un mundo ya muy contaminado en este aspecto, ¿ok? Muy contaminado en este aspecto. Me interesa mucho porque cuando escribo, cuando hago el escrito, hablo acerca del aspecto de Dios. Fíjate cómo Dios te va a juzgar por lo que está dentro de tu cuerpo, por lo que haces en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, Dios no te juzga cuando ves algo mal. Dios te juzga cuando lo volteas a ver otra vez. Porque sería imposible no verlo la primera vez. Pero cuando volteas otra vez, es por lo que Dios te va a juzgar. Por eso Jesús lo dice. Porque cuando uno ve para codiciar, fíjate, ya lo viste, pero lo vas a ver para codiciar, ya es diferente el contexto. Entonces ahí Judas, versículo dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las ¿qué? De las tinieblas. Esto es, ¿por qué? Porque, hermanos, cuando una persona no se cuida a sí mismo, una persona puede contaminar a todos los demás. Y la santidad del matrimonio tiene que iniciar específicamente por medio de eso. Es difícil totalmente. Pero cuando uno tiene ciertas estrategias en las cuales puede dominar su vista, puede dominar su cuerpo, puede dominar y está atento a todo lo que está pasando. Por eso la Escritura dice, velad y sed ¿qué? Sobrios. ¿Qué significa velad? Estar siempre ¿qué? Porque cuando menos pase, ¿te puede qué? Te puede ocurrir. Si regresamos a la carta de Pedro, hermanos, ahí otra vez en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice así. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, alguien que no conoce a Dios, se entiende que tenga concupiscencias. Pero el que conoce a Dios también tiene. La diferencia se encuentra aquí. De los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Y ahí dice, concupiscencias, embriagueces y ¿qué? Y orgías. Todo tiene que ver con el aspecto sexual. ¿Por qué está tan mal todo esto, hermanos? No es que el acto esté mal. Porque el acto es una bendición de Dios en el matrimonio, pero fuera de él, hermanos, cuidado. Entonces los ojos es el inicio en el cual tú te tienes que cuidar. Es la parte más importante a cuidar para cuidar la santidad de tu matrimonio. Imagínate tú, si el cristiano batalla con eso, cuanti más el mundano. Lo digo para aquellas que están casadas con hombres que no son cristianos. ¿Tú puedes imaginarte lo que va dentro de su mente? ¿Cómo se alimentan? Porque el secreto a tener una relación con Dios es el temor. Y si yo me guardase en un cuarto por sí solo y no tengo temor de Dios, voy a hacer lo que yo quiera para satisfacer la pasión de mi carne. Pero si tengo temor de Dios, aunque esté solo en el desierto, hermanos, no lo voy a hacer. Por eso el principio de la sabiduría es que, hermanos, el temor a Jehová.
Pero bueno, eso es algo que tú haces por ti mismo, pero esa parte espiritual, si no la proteges, si no la guardas en santidad, puede afectar la parte física y puede afectar la parte matrimonial. Esto es que tu pecado íntimo espiritual puede llevar a pecar lo demás. Por eso es tan importante, hermanos, la protección de la vista, de las cosas que causan conmoción, de las cosas que causan esa dopamina, esa alimentación. Por eso está tan condenable esta parte, y por eso los apóstoles tratan de hablar de la manera más sencilla. Fíjate cómo dice ahí: baste ya ese tiempo. Vamos a la segunda carta de Pedro otra vez, capítulo 2, versículo 18, dice ahí 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, para yo controlar mi cuerpo, debo de empezar por la parte del primer paso. Lo primero que tengo de controlar es esta parte, hermanos. ¿Por qué? Porque imagínate si yo digo, hermanos, que no se debe de hacer y yo mismo lo hago, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué prometen cosas que no pueden cumplir? Porque esta es una realidad del cuerpo físico, hermanos. De ahí que tengamos que cuidar lo que vemos todo el tiempo. Lo que vemos todo el tiempo afecta de una manera amplia tu matrimonio. Por eso estamos iniciando por la santificación del espíritu. Lo que tú ves en privado, si es la codicia, si estás alimentando, déjame decirte que te estás exponiendo a una eterna condenación. Y van a decir algo, no hombre, pues entonces, ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir? Trátame, ¿se puede? Por eso te casaste, mijito. Para eso te casaste. ¿No estás casado y no tienes don de continencia? Pues más vale que te cases. Lo siento decirlo. Y no te pongas tú a pensar, ¿y cómo le hará el hermano? Eso no te preocupes a ti. Eso no es de tu incumbencia. Uno se preocupa por sí mismo. Por eso dice, a causa de las fornicaciones, digo a los solteros y a las viudas que se casan. Este es un tema de que afecta cuando uno es padre de un hijo, hermanos, o de una hija. Yo realmente no quiero que Caleb se case solamente para que tenga intimidad física. No debe ser el objetivo ni el motivo, pero también puede corromper su vida en forma increíble. ¿O no es cierto, hermanos? Porque si se contamina acá, hermanos, pues va a ser difícil. Y es algo que trabajamos con Caleb. Lo digo de una manera más increíble, hermanos. Porque es hombre, porque es adolescente y es cuando está hirviendo más el cuerpo físico. Le hablo a todos aquellos que ya pasan por la adolescencia. No es lo mismo los 40, 50 de nosotros que los 20 y la adolescencia. O sea, son cosas distintas, hermanos, en cuanto a la parte. Entonces, uno pelea, uno batalla, uno le enseña, uno le dice, tiene que estar sobre ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la parte que puede afectar su matrimonio. Número 1 es cuidar del acceso del interior del espíritu, la vista, hermanos. No alimentemos nuestra pasión visual, porque si la normalizamos, se puede hacer uno adicto. Y si tú eres adicto, ¿cómo le haces? Pues tienes que sacar toda esa contaminación y ponerte bien con Dios. Porque hasta que tú lo aceptes, puedes hacer algo al respecto. ¿Cómo le hago, hermano? Porque ahora en cualquier programa, en cualquier cosa, en cualquier anuncio, en cualquier comercial, pues tienes que cerrar los ojos. Es la primera prueba de defensa. Es que ¿cómo me voy a ver mal ahí con mis amigos? Pues sí, tú no te preocupas de ellos. O sea, es la única defensa, hermanos. Cerrar los ojos, voltear a otro lado, hermanos, es parte de lo que tienes que hacer. Porque si no lo haces, hermanos, lo alimentas. Y cuando lo alimentas, hermanos, se siente bien. Se siente uno bien. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por eso?
¿Cuántos matrimonios no viven bien por eso, hermanos? Por eso dice Pablo, que sepan tener a su esposa en santidad y honor. No es una instrucción de Pablo. ¿De quién era la instrucción, hermanos? Del Señor Jesús. ¿Esta era la voluntad de quién, hermanos? De Jesús. Tenemos que trabajar totalmente. Levanta la mano. ¿Quién me entendió, hermanos, esta primera lección? ¿Están todos aquí, hermanos? Entonces, sepamos tener en control el vaso, ese vaso. Aunque sea muy chiquito el vasito. Porque a veces es chiquito, pero controlarlo es lo más importante. Lo abro para preguntas, hermanos. ¿Tendrá alguien alguna pregunta? Hermano. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú el mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás. Reinos bien, yo me siento vivo, soy de Cristo, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Y reinos bien, yo me siento hermandad, que sea de reino de siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.